Hemos estado estudiando una serie, bueno, empezamos el miércoles pasado con el libro de los Hechos y es un estudio, pero es muy amplio. Si estudiáramos cada versículo, pasaríamos, digo que más de un año estudiando. Entonces, el miércoles pasado, el pastor Melvin nos introdujo al libro y nos habló sobre el capítulo 1. Entonces, hoy vamos a tener el capítulo 2. Pueden buscarlo en sus Biblias o nos vamos a apoyar con las pantallas. El título que está en la Biblia, en el capítulo, dice la venida del Espíritu Santo. Yo quiero contarles una anécdota que nos pasó hace unos años, la verdad no me acuerdo qué año específico, 2000, no sé, mejor no les digo qué año fue. Pero nosotros con Melvin tenemos unos amigos en común desde que éramos amigos, novios y nos casamos y siguen siendo nuestros amigos. Ellos viven en un lugar muy, muy lejos y tenemos una muy buena relación. Entonces nos comunicamos por videollamadas y mensajes de texto, pero de WhatsApp y todo, pero sí tenemos una muy buena relación. Un día ellos nos pidieron favor que si podíamos recibirle a unos amigos en casa. Entonces nosotros con mucho gusto, ahí un hermano nos hizo favor de irlo a traer al aeropuerto. Era la medianoche, Melvin los recibió y le dije a Melvin, bueno, te dejo todo listo, ahí mañana saludo a los hermanos que no conocíamos y los saludamos al otro día. Vaya, me fui a dormir. A medianoche llega Melvin, 1, 2, 3 de la mañana, no me acuerdo, como las 12:30, 1 de la mañana, y llega y me dice, mira, te quieren saludar allá abajo. Y yo, saber quién es eso. Y yo, decirles que mañana los saludo. Yo tenía mucho sueño, estaba dormida en pijama y todo, y me dice, no, te quieren hablar y te quieren saludar. Y bueno, vienen tan lejos, tal vez cuando me levante ya ni van a estar. No, entonces me puse un suéter y bajé, imagínense, ¿verdad? A la 1 de la mañana yo toda desubicada, y ¿a quién voy a encontrar en ese momento? Cuando bajo las gradas de mi casa, hermanos, eran nuestros amigos que tenía años de no verlos y ellos nos habían hecho creer que eran otras personas. Cuando yo bajo, yo grito y me emociono, yo no sabía si llorar, reír, si estaba soñando, si estaba despierta, pero fue algo impactante para mi vida esa noche. Nos abrazamos pero fue algo tan impactante que algo así me imagino, bueno, lo que me pasó a mí fue algo así a lo que vamos a escuchar y vamos a aprender en Hechos. Entonces, atentos a la palabra del Señor, hermanos. Imagínense ahí que estamos todos en Hechos 2, capítulo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día del Pentecostés es una fiesta que se celebraba en Jerusalén por los 50 días después de la Pascua, y era una fiesta de primicias. Por eso había mucha gente en Jerusalén y habían unas 120, ¿se acuerdan de lo que predicaron el miércoles pasado? Habían 120 reunidos en una casa. En el versículo dice, y de repente vino del cielo un estruendo, ¡brum!, como un viento recio que sopla, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. El 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí esto no era tan literal, ¿verdad? No estaba literalmente la llama cada uno encima de ellos. ¿Quién fue el escritor del libro de Hechos? El miércoles pasado lo compartieron. Fue Lucas. Él estaba escribiendo esta historia y él necesitaba símbolos para poder expresar. Así cuando nos pasa a nosotros, es que sentí algo como, no sabemos cómo expresar lo que sentimos, pero sí sabemos. Entonces es algo como que estuvieran muy felices. Entonces Lucas buscó símbolos para poder explicar lo que había pasado ese día en ese lugar. Fue de día, hermanos. Entonces dice que el viento
se usa como la simbología del Espíritu. Y también el fuego, en la Biblia a veces dice que Dios es como un fuego consumidor, ¿verdad? También dice que es un fuego purificador, a veces cuando se refieren a Dios. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento es que el Señor estaba purificando con su espíritu, con su fuego, a los que estaban reunidos ese día en Jerusalén. Estaban celebrando el día del Pentecostés. Y esto, si ustedes quieren más, conocer más y estudiar más de cómo es la llenura del Espíritu Santo, ya en su casita puede buscar 1 Corintios 3, el 6, ahí más o menos va explicando, y eso vamos a tener otro estudio pronto, primero Dios, sobre esto, pero si nos detenemos aquí, nos atrasamos, pasamos días, aquí también como el Pentecostés. Los discípulos estaban esperando a alguien. Los discípulos estaban esperando al Espíritu Santo, como les dijo Jesús antes que muriera. Eso lo podemos encontrar en Juan 14, 25 y 26. Ahí está la historia en Juan 14, y en el 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí todavía estaba Jesús en carne y hueso con ellos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Los discípulos ya habían tenido experiencias con el Espíritu Santo. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar donde el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no lo habían experimentado de esta forma. Ellos estaban esperando porque les dijo, y va a venir. Entonces ellos no sabían cuándo. Ellos estaban ahí reunidos y cuándo podían ser 2, 3, 4, 5 días, y ahí eran ya 10 días después de la resurrección. Porque se acuerdan, 40 días después de que Él se fue, porque Él pasó 40 días todavía con sus discípulos, y a los 50 días fue cuando el Espíritu Santo los visitó. Ellos estaban muy, muy emocionados. En el capítulo 2, versículo 5 de Hechos, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían de muchos lugares. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí habían de muchas ciudades, ahí se mencionan, y ahí están todas las ciudades, países, África, y nos vamos a ir hasta el versículo 11, donde dice: le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hermanos, esto fue algo sorprendente. Imagínense, estaban los 120 hombres orando, meditando en lo que había pasado, recordando a Jesús, esperando que viniera el Espíritu Santo como se los habían prometido, y de la nada, ¿verdad? ¡Uf! Y ellos, ¿qué pasa aquí? Y empezaron a experimentar la llenura del Espíritu Santo de una forma diferente. Nunca antes lo habían experimentado de esa forma. Ahí fue cuando el Espíritu Santo moró en ellos, y ahora desde ahí somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo como nuestro testimonio, porque el Espíritu Santo habita ahora en nosotros. Con nosotros, pero está en nosotros. Ese es un regalo maravilloso que el Señor nos dio. Y dice que entonces ellos empezaron a expresarse de diferentes lenguas, ¿verdad? Y imagínense cómo pudo haber sido eso. Yo a veces pienso,
Tal vez no fue tan literal, no, que fue a veces como entre familia que tenemos alguna situación y yo solo hago algún movimiento y ya sabe Melvin qué necesito o qué quiero o qué estoy sintiendo, o con nuestros hijos, ¿verdad? Ya solo una mirada, ellos ya dirán, ya saben lo que estaba pensando mi mamá, o entre familias, entre amigos, entre compañeros, algo que está pasando no sabemos, ¿verdad? O cuando alguien está feliz, contento, nosotros, ay, el hermano está muy contento, está feliz. Entonces también eso se transmitía a la hora de estar hablando lenguas, y el Señor es tan maravilloso que permitió que les abrió el entendimiento para que unos hablaran lenguas, pero también para que otros las entendieran. Eso fue puro milagro y obra del Espíritu Santo. El Señor abrió el entendimiento y unos hablaron lenguas y otros lograron entenderlas. Y ahí fue donde el Evangelio de Jesucristo se expandió. Ahí, en esa fiesta del Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se marca el inicio de la expansión del Evangelio. Y gracias a eso, el Evangelio ha llegado hoy a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, por esas obras que pasaron hace muchos miles de años. Y también, si nos ponemos a hablar de las lenguas en esta noche, no paramos, no termino. Miren que a mí me gusta hablar y me tienen que hacer señas. No, aquí vamos a controlarnos bien. Nosotros aquí creemos en la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas. Como Ministerios de Dios de Pacto, sí creemos en esta manifestación. Y si usted también quiere buscar más y seguir estudiando en casita, puede leer 1 Corintios 14. Ahí habla más del Espíritu Santo y su manifestación en lenguas. Entonces, a partir de eso, el Señor permitió que el Evangelio se expandiera a toda nación, ¿verdad? Porque ahí habían gente de todas las naciones. El primer discurso de Pedro. Nos vamos a ir al versículo 14. Aquí vamos porque son 47, creo yo, versículos. Todavía me faltan 33, imagino. Medianoche y aquí seguimos. En el 14 dice, el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya habían otra vez 11 discípulos, porque el miércoles pasado aprendimos que se agregó uno más. ¿Cómo se llamaba? Matías. Muy bien, 100 para ustedes. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran más o menos las 9 de la mañana y en esa cultura, en esa época, en ese tiempo, no era ni permitido ni pensar que alguien ya estuviera ebrio, ¿verdad? Que se había tomado algo. Entonces, no era eso. Estaba seguro Pedro que no era eso. Esto es más lo que dijo el profeta Joel. Pero a mí me llama la atención porque Pedro se llenó de valor en ese momento, ¿verdad? Y dijo, porque la gente al escuchar que estaban hablando en lenguas y el gran ruido y el relajo, llegó mucha gente al lugar donde estaban y ellos salieron de la casa donde estaban, los 120, y toda la gente empezó a llegar y a amontonarse y la multitud eran muchos, eran casi 3,000 personas los que llegaron a ver qué estaba pasando en ese lugar. Entonces imagínense a Pedro, ¿verdad? Sacó el valor y dijo, ey, silencio, esto no es nada de un bochorno o algo, no, que esto es lo que dijo el profeta Joel. En el 17 dice, no vamos a leer todo lo que dijo el profeta Joel porque son muchos versículos, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Hasta esta fecha, esa palabra se está cumpliendo y si no
se ha hecho realidad en su vida, es momento que tomemos esa palabra y la hagamos rema, ¿verdad? Que el Señor va a venir sobre toda carne, sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas, y profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y sobre los siervos y siervas del Señor derramará de su Espíritu. Ustedes, hermanos, crean, ustedes son siervos y siervas del Señor, y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y va a ser una obra muy, muy especial. Podemos pensar que eso pasó hace muchos años y que ahora no pasa, ¿verdad? Y que cómo será eso, ¿verdad? Y todo. Pero ¿alguien se acuerda que en el 2023, o sea, el año pasado, hubo un avivamiento similar? Eso fue en Estados Unidos y se volvió noticia, se volvió viral. Yo decía, ay, ya quisiera yo estar ahí cerquita para ir. Eso fue en la Universidad de Asbury, en Kentucky, Estados Unidos. Inició el 8 de febrero. Hubo un devocional con los alumnos de la universidad y habían como 50 estudiantes en esa prédica, y empezaron a adorar al Señor cuando terminó la prédica, y empezaron a cantar alabanzas y siguieron, y pasó 1, 2, 3, 4, 5 horas, y empezaron los demás alumnos a ver qué estaban pasando, y empezaron a llegar al auditorio donde estaban, y se empezó a llenar, y pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y esto se volvió viral. La gente transmitía en vivo, hacían reportajes en los periódicos nacionales e internacionales. Estaba la noticia en primera plana, y esto duró 16 días. Y no terminó ahí, no, que siguió en otras universidades, pero la que más noticia fue la de Asbury, y duró 16 días. Dice que el auditorio, que habían más o menos 1,500 personas, pero dice que se llenaba y la gente hacía filas, horas afuera para poder entrar, y algunos ya nunca pudieron entrar, pero allá afuera seguían alabando y glorificando el nombre del Señor, y pasaron 16 días, más de 50,000 personas. Bueno, eso dice en las redes sociales y el internet, ¿verdad? No pude estar ahí, pero en el nombre de Jesús, que aquí cerquita vamos a tener, y aquí en Ministerios de Pactos vamos a tener el próximo avivamiento del Espíritu Santo. Y fueron y glorificaron al Señor y pudieron experimentar también esto. Entonces, eso fue el año pasado, hermanos. O sea, no podemos decir, ay, es que eso era antes. No, nosotros también podemos experimentar eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando al Espíritu Santo. Él también, ay, hoy voy a agarrar un grupito y bueno, no, si nosotros nos venimos a meter en ayuno, en oración, le adoramos, le cantamos y le pedimos que el Señor se manifieste, Él lo va a hacer en nosotros, en nuestra vida, en nuestras células, en las áreas de servicio en que usted está, en la iglesia, en su familia. El Espíritu Santo va a hacer grandes obras. Bueno, vamos a regresar a nuestro estudio y nos vamos a ir al capítulo, ahí en el capítulo 2, versículo 36. Ya vamos a medias, hermanos. Es muy interesante esto y no nos da tiempo, pero estudien más, no falten los miércoles. Hoy vamos capítulo 2, nos vamos a ir en orden, y hermano, de verdad es algo que tal vez ya lo hemos escuchado, pero si le ponemos atención, el Señor se va a manifestar y nos va a dar entendimiento. Así como a uno les dio don de lenguas, a otro nos dio don de entendimiento, así en el nombre de Jesús. En el 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Donde estaban todos ahí, Pedro seguía hablando y les dijo, pues si ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, y Él sigue haciendo cosas buenas entre nosotros, ¿verdad? El buen Chapín. Al oír esto, se compungieron, dice, de corazón. Yo busqué qué significa la palabra y se estremeció su corazón. Se llenó como de empatía de lo que estaba pasando, y se sintieron algunos mal que ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nosotros ya recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, el Espíritu Santo va a llenar nuestra vida, va a llenar nuestra mente y vamos a estar experimentando el poder del Señor. En el 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otros muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Imagínense si antes decían de esta perversa generación. Ahora, hermanos, yo les digo: arrepiéntanse, arrepintámonos, ¿verdad? Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo. Y sed salvos, seamos diferentes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces tal vez habían hasta más, porque si ese día se añadieron como 3,000 personas, todos aceptaron al Señor. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida diaria, en este momento podemos experimentar la presencia y al Espíritu Santo purificando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, de cómo estamos viviendo a cómo podemos vivir y permitirnos estar seguros en el Señor y que su presencia nos guíe, porque a veces decimos: ¿y cómo sabemos si el Espíritu Santo está con nosotros? Si el Espíritu Santo nos está guiando, porque Él es nuestra guía. Y entonces no es que andemos todo el día gritando y danzando y llorando. Qué bueno si tenemos un momento de comunión con el Señor, pero el Espíritu Santo también nos redarguye. Entonces, si yo miro que no sé qué ejemplo. Que me dieron un vuelto mal en un supermercado, ¿verdad? Está la pobre señora la señora que es una bendición, que está trabajando en el supermercado y pasa sin cobrarme un producto y yo me doy cuenta y yo me hago la loca, que no, así menos la factura, me alcanza para otra cosita más ahí. Y entonces yo me estoy robando un producto, ¿verdad? Entonces yo, no, mire señorita, me hizo falta. Ay, gracias Señor, porque a veces tal vez les va a hacer falta, al final cuando cuadren todo van a tener que pagar ese dinero, no sé, o nunca se dan cuenta, pero el Señor se dio cuenta de mi actitud. Pero si yo cambio y el Espíritu Santo me redarguye, no va a permitir que pase eso. Entonces yo voy a decir: ay no, ¿verdad señorita? Mire, me dio más el vuelto, ¿verdad? Porque cuando ella cuadre le van a hacer falta 50 quetzales, 100 quetzales. Entonces, pero el Espíritu Santo no va a permitir. Me va a guiar en decisiones. A veces nos ofrecen 2 trabajos, ¿verdad? Uno tiene mejor salario, pero otro tiene mejor horario, el otro tiene mejores beneficios, en el otro me van a dar capacitaciones. ¿Qué hago? ¿Verdad? Y eso es algo que alguien puede decir: ay, dichoso, pues eso no es un problema, tenés 2 trabajos, pero nosotros nos angustiamos y nos preocupamos. ¿Y qué hacemos? Y llegamos a la presencia del Señor y decimos: Espíritu Santo, guíame, dame sabiduría para elegir, para tomar decisiones. Si son chicos de abrigo, tomar decisiones para un noviazgo, ¿verdad? ¿Me conviene, no me conviene? A los papás, ¿cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo lo corrijo? A veces como papás no sabemos, ¿verdad? ¿Le pego, no le pego? ¿Lo castigo, no lo castigo? Y ahí está el Espíritu Santo, Él nos puede guiar. Esa es una forma que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, pero tampoco no hay que el Espíritu Santo ayúdame a corregir a mi hijo, pero no le pongo atención, no, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto. Y nosotros como cristianos podemos experimentar esto. Vamos a seguir. Ay, qué bonito tema y muy largo, ¿verdad? Entonces, arrepentamos, dice, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 40. No, 42 nos toca. El versículo 42. Dice: y
perseveraban, bueno, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es una. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. 4, en las oraciones. Aquí, miren, solo en este versículo hay 4 puntos sumamente importantes para el crecimiento de un cristiano para creer al Señor. Uno, dice perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, estudiar la Biblia, venir a los discipulados, inscribirse a CENFO, que en nuestro caso como iglesia Dios de Pactos, ¿verdad? Practicar la palabra del Señor. Ya tenemos ahí nuestra Biblia. En esa época no tenían Biblia, entonces la gente quería estar cerca de los apóstoles para aprender lo que ellos aprendieron estando a la par de Jesús. 2, la comunión unos con otros, compartir como verdaderos hermanos. Apoyarnos en los buenos momentos, también en los no tan buenos, ¿verdad? Ser nuestra red de apoyo. Aquí a alguien le pasa algo, apoyarnos todos. Sabemos que algún hermano necesita oración, estar ahí orando por él, decir, hermano, estamos orando, tiene alguna necesidad, visitarlo, buscarlo. Si alguien no ha venido a la iglesia y usted se da cuenta, búsquelo, hágale una llamada o avísenos a nosotros los que estamos aquí trabajando también para el Señor, porque a veces no nos damos cuenta y a veces dice, nadie me llamó, pero no sabíamos, de verdad, disculpen, pero no sabíamos. Entonces, si usted sabe de alguien, avísenos, vamos juntos a visitarlo, seamos hermanos, ayudémonos, tendámonos las manos unos a otros, compartamos. Miren, los domingos cuando termina el primer culto y el segundo culto, hay un tiempo en la cafetería donde suben los chicos de CENFOC, salen los niños y compartimos, muchos desayunamos, refaccionamos en ese momento y ahí tenemos convivencia entre hermanos, tenemos una coinonía y podemos preguntar cómo estamos. A veces hay mesas donde no se conocen los hermanos y me puedo sentar aquí y nos sentamos y ya platicamos cómo estás, cómo te ha ido, cómo te va en el trabajo, cómo estás en la célula, que sea parte de nuestro crecimiento, que disfrutemos compartir. Yo me gozo y disfruto cuando me siento con los maestros de Kids a platicar, con los hermanos, los servidores, los de producción ahí que se quedan platicando. A veces paso de mesa en mesa, a veces me quedo más tiempo con unos, pero es tiempo de compartir la coinonía. Eso nos hace hermanos y querernos. La tercera cosa era compartir el pan. Nosotros lo vivimos una vez el primer domingo del mes, que es la Santa Cena. Y eso que ellos lo tenían bien reciente, la muerte de Jesús y su resurrección. Pero Él dijo, cada vez que hagan esto, recuérdense de mí, ¿verdad? Y compartan el pan y tomen del vino. Entonces ellos lo hacían, lo seguían haciendo, lo compartían. ¿Y por qué nosotros no? ¿Verdad? Si lo hacemos una vez al mes aquí en la iglesia, qué bueno, pero si lo podemos hacer cuando hacemos nuestro altar familiar, eso vamos a tratar de hacerlo nosotros, porque es cuando le damos cuentas al Señor, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas con Él y Señor, ay, gracias por lo que hiciste y por esa muerte resucitaste, Señor, y estás sentado con el Padre y un día vamos a tener salvación y tú pagaste por todos mis pecados, Señor, en esa cruz llevaste todas mis enfermedades y tomar y hacer vivo ese sacrificio del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? No que, ay, sí, ¿qué pasó, verdad? Ay, pobrecito, ¿verdad? Ah, pero resucitó, qué bueno. No, ¿verdad? No, que experimentémoslo nosotros, ¿verdad? Él pagó por nosotros, entonces nosotros disfrutemos de la gracia, pero con nuestros 5, ¿verdad? Sentidos. Y la cuarta cosa era la oración. Hermanos, no hay cosa más poderosa que la oración para cualquier ocasión. En la Biblia dice, orad sin cesar. No es que pasemos todo el día aquí, no voy a hacer oficio, no voy a hacer nada, no voy a hacer comida, no voy a atender a mi familia, no voy a ir a trabajar porque voy a ir a orar, ¿verdad?
podemos hacer las dos cosas, hermano. Tengamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, vengamos a la iglesia cuando sea el tiempo de orar, cuando sean los días de oración, ¿verdad? Un lunes, ahorita aprovechando, el lunes va a ser nuestra noche de oración, el lunes 3 de junio, vengamos, ¿verdad? La oración tiene poder, hermanos. Si nosotros decimos que somos cristianos, creemos en un Dios poderoso, pero no oramos, es como que con obras muertas, ¿verdad? Solo porque repetimos. Pero la importancia del Señor que nos da a nosotros la relación. ¿Cómo puedo decir yo que conozco a hermana Silvia de Peralta? Porque tenemos una relación, nos preguntamos, nos vemos, nos decimos, nos saludamos. Yo sé cómo está, ¿verdad? Tratamos de tener una relación. Entonces yo puedo decir, yo conozco a hermana Silvia, pero yo no puedo decir, ay, yo soy amiga de hermana Silvia porque la tengo en el Facebook, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Ni siquiera le doy like a sus publicaciones. No tenemos una relación, y así es con el Señor. Si nosotros no tenemos una relación con el Señor, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, un pequeño testimonio ya para terminar con este tema de la oración, es que con mis hijos y mi familia todas las noches orábamos por un bebé para el tío Josué y la tía Ale. Clínicamente no había muchas posibilidades de que tuviéramos un integrante más en la familia, pero todas las noches por 4 o 5 años oramos con mis hijos todas las noches. Decía, Señor, te pedimos por un bebé para el tío Josué y la tía Ale. Y hoy, hace 8 días, nuestra oración fue súper contestada. Ahí está Sofía, gloria a Dios por su vida. Ya entre una semana la vamos a tener aquí con nosotros. Y miren, no solo la alegría de tener a alguien más en nuestra familia, no, que cómo mis hijos pudieron experimentar el poder de la oración. De verdad, yo no tengo más palabras ni otra forma de cómo enseñarles a ellos la oración y el poder de la oración a través de este testimonio. O sea, ellos saben ahora de que cuando van al Padre y le piden y le oran con fe, el Señor va a contestar nuestras peticiones, ¿verdad? Y ya en los últimos, 4 minutos tengo, en la vida, en la iglesia primitiva, hubieron algunas cositas que pasaron, ¿verdad? Vamos a leer rapidito, o lo pueden leer en su casa, en el 43 al 47, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No era temor de miedo, era temor de respeto, porque ellos estaban aprendiendo a obedecer al Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Aquí no era de que, la iglesia se estaba quitando todas las propiedades, no. Muchos ya no regresaron a su ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien de Salvador conoció al Señor aquí con nosotros, pero no le podemos decir, andate al Salvador, regresa a tu tierra y ahí busca una iglesia cerca. No, que ellos no habían más iglesias, entonces ellos querían aprender del Señor y se quedaron viviendo ahí en Jerusalén para aprender. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, seguían haciendo santas cenas. Tenían relación unos con otros, no solo en la iglesia, en el templo, sino que también en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Señor, tenían el favor del pueblo, eran buenos ciudadanos y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de estar. Entreguemos nuestra vida al Señor, que el Espíritu Santo sea nuestra guía y que podamos dar frutos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida da frutos también. Entonces, que el Señor se manifieste. Y si nosotros ya le entregamos nuestra vida al Señor y estamos experimentando de sus maravillas, pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe, que nos dé la fuerza, que experimentemos el poder de la oración, para que en esa situación difícil o triste que están viviendo, o en las alegrías también, el Espíritu Santo sea el que está con cada uno de nosotros. Amén. No nos sintamos solos, porque el Señor dejó al Espíritu Santo que morara en
nosotros, adentro, aquí cerquita de nosotros, y no estamos solos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por ese regalo que nos has dado, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que has dejado como nuestro consolador, como nuestro guía. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Presentamos nuestra vida delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos entregarte nuestra vida y que la recibas como una ofrenda grata. Señor, ayúdanos a compartir, a ser agradables con otras personas, que podamos convivir, que podamos impactar a la gente en nuestro trabajo, a nuestra familia, que el Espíritu Santo esté con nosotros y que seas tú el que habla a través de nosotros, Señor. Cualquier situación que estemos viviendo en un trabajo, en nuestra casa, algún problema familiar, alguna necesidad que tengamos o una necesidad espiritual, un problema emocional, Señor, lo entregamos a ti, Señor. Creemos en el poder de la oración, Señor. Creemos en esa palabra que dio el profeta Joel hace miles de años, Señor, que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas, y que se haga rema, que podamos experimentar de tu amor y de tu poder, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.